Queridos hermanos en Cristo Jesús, es sábado de la octava de Pascua. El Evangelio de este día está tomado de San Marcos, capítulo 16, versos del 9 al 15. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a los 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11, cuando estaba a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Este relato es la primera parte del último capítulo del Evangelio de San Marcos y realiza una breve mención de las apariciones de Jesús a María Magdalena, a los discípulos de Maús y a los 11. Pero la fuerza del relato recae en la incredulidad de los discípulos, a quienes Jesús les reprocha el no haber creído a aquellos que les habían llevado la buena noticia de la resurrección. Los apóstoles reciben este duro reproche. El texto nos dice: se apareció Jesús a los 11 cuando estaba a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Debemos agradecer a Dios que los apóstoles tuvieron el corazón endurecido para no aceptar lo que les decían los demás. Más bien, tuvieron que hacer su propia experiencia de encuentro con Jesús resucitado, porque nuestra fe está cimentada sobre la fe de los apóstoles, no está cimentada sobre la fe de los discípulos de Maús, tampoco sobre la fe de María Magdalena. Y no hay nada en la Sagrada Escritura capaz de hacernos suponer que los apóstoles esperan también una resurrección. Por eso es que ellos no creen. Ni siquiera creían que Jesús era el Hijo de Dios cuando caminaba con ellos y andaba predicando. Ni siquiera lograban imaginar que un Dios hecho hombre muere y resucita en cuerpo y alma y sube al cielo. Al contrario, se resisten siempre a aceptar esa idea. Ni siquiera se rindieron ante lo que sus propios ojos estaban viendo. Por eso muchas veces ellos se asustan y creen que es un fantasma. Las ilusiones de aquellos hombres, la imagen de que ellos se habían formado del Mesías, eh, quedaron enterradas en el sepulcro, es decir, las ideas de Mesías que ellos tenían ahí terminó. No esperaban a un Jesús que resucitara de entre los muertos. Por eso es que el texto nos dice que su corazón estaba endurecido, es decir, no les era muy fácil asimilar esta nueva experiencia. Pero todo cambia radicalmente. Solamente la presencia de Jesús resucitado y la fuerza del Espíritu Santo que se derrama sobre ellos les es capaz también de moldear su corazón, romper el miedo y hacerlos capaz de dar testimonio a favor de que Jesús está vivo. Y es así como se deciden también a darlo a conocer mediante la misión que Jesús les encomienda al decir:
Vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, y el que no crea se condenará. Y es así como nosotros también que hemos hecho esa experiencia del resucitado mediante la escucha de la palabra de Dios y la confirmamos mediante nuestra fe, también estamos invitados a llevar a Jesús resucitado a los demás. Difícilmente puede expresarse mejor la realidad del que predica el Evangelio. Es un hombre o una mujer que lleva un mensaje que no le pertenece y además está siempre sostenido por la fuerza de Dios. Si deja de apoyarse en esta fuerza que proviene de Dios, entonces nos damos cuenta también que somos débiles, pero Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros como cristianos para dar a conocer el Evangelio. Por eso San Pablo dirá, llevamos este tesoro en vasijas de barro, porque no es algo que nos pertenece a nosotros, sino más bien es algo que viene de Dios. El proclamar el Evangelio no lo realiza alguien por ser el más inteligente, sino por ser un pecador que ha obtenido el perdón, que ha experimentado la misericordia de Dios, por ser un incrédulo que ha sido liberado de su incredulidad. En otras palabras, todo es gracia. Entonces, ¿de qué tenemos nosotros que vanagloriarnos? Nada más dejemos libertad a la gracia de Dios en nuestra vida. Pudiera ser también que nosotros en alguna etapa de nuestra vida sintiéramos dificultades en nuestra propia fe. A todos nos puede pasar lo mismo que a los apóstoles que tuvieron que recorrer un camino de maduración en la fe para reconocer a Jesús resucitado. Y es en ese sentido en que cada uno de nosotros estamos llamados a hacer esta experiencia de la resurrección de Jesús en nuestra vida, en nuestra historia, en la vida de la comunidad cristiana donde nos reunimos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.